Queridos amigos y almas en evolución, quiero compartir con ustedes la charla Reconciliación con nuestras emociones. Miren, vivimos una época de grandes avances tecnológicos, pero también de profundas crisis emocionales. Nunca habíamos estado con tanta información y paradójicamente con tanta confusión. Nunca habíamos estado tan conectados digitalmente y al mismo tiempo tan desconectados de nosotros mismos. Las emociones parecen gobernar gran parte de nuestras decisiones. Reaccionamos antes de comprender. Opinamos antes de reflexionar. Actuamos antes de sentir conscientemente. Tal vez el gran desafío de este momento histórico no sea aprender más, sino aprender a gobernarnos interiormente. La verdadera evolución de la humanidad no depende únicamente del desarrollo científico, sino del desarrollo de la conciencia. Y la conciencia comienza cuando dejamos de ser esclavos de nuestras emociones para convertirnos en sus observadores y gestores. Para comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has dicho algo que no pensabas realmente? ¿O pensado algo que nunca te atreviste a expresar? ¿O sentido una emoción que terminó dirigiendo tus acciones, aunque después te arrepintieras? Estas situaciones tienen algo en común: la falta de coherencia interior. Tengo un primer punto que quiero reflexionar con ustedes y es sobre qué son las emociones. Antes que nada, las emociones no son enemigas, tampoco son errores. Las emociones son un extraordinario sistema de información. Nos muestran cómo estamos interpretando la realidad. No describe necesariamente lo que ocurre afuera, describe lo que ocurre dentro de nosotros. Una emoción es como el tablero de un instrumento de automóvil. Cuando se enciende una luz de advertencia, no rompemos el tablero. Observamos qué necesita de nuestra atención. Así también funcionan nuestras emociones. No vienen a castigarnos, vienen a enseñarnos. El error más común que tenemos es reprimir o explotar las emociones. Y es que seguro coincidirán conmigo porque la mayoría aprendimos únicamente de dos maneras para relacionarnos con las emociones. Reprimirlas, como no llores, no te enojes, no tengas miedo, no seas tan sensible. O bien explotarlas. Responder impulsivamente, gritar, culpar, atacar, cerrar el corazón. Pero existe una tercera posibilidad: regularlas conscientemente. ¿Y qué significa esto? Aquí les va la explicación. Regular una emoción no significa dejar de sentir. Significa impedir que la emoción tome el control de nuestra conciencia. Miren, esto es algo importante. La emoción es energía y la conciencia es quien decide qué hacer con esa energía. Hasta aquí vamos bien, pero hay algo mucho más importante. Les hablaba que hay una tercera forma de relacionarnos con las emociones, además de reprimirlas o explotarlas, y es precisamente la regulación emocional. Esto consiste en la posibilidad de observar la emoción sin convertirnos en ella. Por tanto, con esto podemos decir que aunque nos enojemos, no somos el enojo. Si sentimos miedo, no somos el miedo. Tampoco somos la tristeza, aunque por momentos podamos sentirla. Entonces, si no somos la emoción, sí somos quienes podemos observar esa experiencia.
y esa pequeña distancia cambia toda nuestra vida. Con esto podemos imaginar que existen dos formas de vivir. La primera es vivir como piloto automático. Ejemplo, si sucede algo, reacciono, me justifico, repito el mismo patrón una y otra vez. Pero también podemos vivir la segunda forma, y es desde la conciencia, como cuando sucede algo, observo, respiro, comprendo y elijo mi actuar. Ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta es donde nace la libertad. Por tanto, ahora ya sabes que a partir de tu conciencia tienes la libertad de decidir la forma de reaccionar ante las emociones para generar un estado de mayor bienestar. Un segundo punto que quiero tratar con ustedes es sobre la coherencia, que es donde encontramos el verdadero equilibrio interior. Cuando somos conscientes podemos experimentar la coherencia. A partir de esta posibilidad podemos imaginar 4 dimensiones del ser humano. 1. Lo que pienso, mis creencias, mis interpretaciones, mi propio diálogo interno. 2. Lo que siento, mis emociones, mi energía, mi estado interno. 3. Lo que digo, mis palabras, mi comunicación, mis promesas. 4. Lo que hago, mis acciones, mis hábitos, mis decisiones. Cuando estas 4 dimensiones están alineadas, aparece algo extraordinario, la coherencia. Y donde existe coherencia aparece la paz. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejamos de dividirnos internamente. Les explicaré. ¿Qué ocurre cuando no existe coherencia? Pensemos en algunos ejemplos cotidianos. Si pienso, no quiero aceptar este compromiso, pero digo, claro, cuenta conmigo. O si siento agotamiento, pero actúo como si todo estuviera bien. También si pienso que alguien merece una disculpa, pero el orgullo me impide decirla. Entonces aparecen estas incongruencias que consumen una gran cantidad de energía emocional. La incoherencia interior genera tensión. Por el contrario, la coherencia genera serenidad. ¿Por qué cuesta tanto ser coherentes? Realmente porque hemos sido educados principalmente para adaptarnos al exterior. Nos enseñaron matemáticas, historia, idiomas, tecnología, religión, pero pocas veces nos enseñaron a comprender nuestras emociones. Nadie nos explicó cómo escuchar el miedo, cómo dialogar con la tristeza, cómo transformar la ira, cómo sostener la incertidumbre. Sin educación emocional resulta difícil vivir conscientemente. Hasta aquí, si ya descubrimos que la coherencia nos permite vivir en serenidad y que ésta permite que conscientemente regulemos nuestras emociones, quiero compartirles 5 pasos para aprender a gestionar nuestras emociones. Imagina alguna situación reciente por la que hayas pasado. No sé, por ejemplo, te comprometiste en algo que no querías aceptar, o sabes que tienes que solucionar una situación con algún compañero, pero tienes miedo de decirle. ¿Qué hacer? Primero, es importante cuando identificamos detenernos. Antes de reaccionar, respira. 1 minuto puede cambiar toda una conversación, porque lo observamos de manera diferente, de mejor manera. El aire cuando entra al cuerpo lenta y profundamente, de inmediato logra relajarnos y con ello observar otra perspectiva. Lo segundo es nombrar cuál es la emoción que estoy sintiendo.
Esto es importante porque da claridad y con ello identificas y puedes transformarla de mejor manera. Decir internamente, estoy sintiendo enojo o tengo miedo, o decir, estoy frustrado. Cuando nombramos una emoción es porque la identificamos y ya sabemos qué es y evitamos que nos arrastre. Tercero, preguntarnos, ¿qué está intentando mostrarme esta emoción? ¿Qué necesidad hay detrás de ella? ¿Qué historia me estoy creyendo? Recuerden la relación con las creencias, miedos que nos han enseñado desde el exterior. 4. Elegir conscientemente, es decir, no preguntarnos qué ganas tengo de hacer tal actividad, sino qué acción representa la mejor versión de mí para hacer la actividad que pretendo. 5. Actuar con coherencia. La paz interior no nace de controlar a los demás. Nace cuando nuestras acciones honran nuestros valores por lo que somos. Entonces, ya reflexionamos lo que son las emociones, también cómo las regulamos. Pero quiero concluir con un tercer punto, y es la sabiduría. Siempre he insistido que el mundo que nos ha tocado vivir ha generado un verdadero caos. Pero hay que pensar que el caos no siempre es un enemigo. Les comento por qué digo esto. Muchas veces el caos es el anuncio de una transformación. Por ejemplo, una semilla vive caos antes de convertirse en un árbol. La oruga vive caos antes de convertirse en una mariposa. También el ser humano. Cada emoción difícil puede convertirse en una maestra. Ante una situación como un fenómeno natural, un huracán, un terremoto, aprendemos a organizarnos para responder y recuperarnos. El miedo enseña prudencia. La tristeza enseña profundidad. La ira puede enseñar justicia cuando se transforma en acción consciente. La alegría enseña gratitud. Por ello hay que ser ciertos que la vida no pretende eliminar nuestras emociones, pretende enseñarnos a escucharlas. La verdadera sabiduría no consiste en sentir únicamente emociones agradables. Consiste en permanecer conscientes mientras cualquier emoción atraviesa nuestra experiencia. El sabio no es quien nunca se enoja, es quien no pierde su centro, su propósito cuando aparece el enojo. Dándole un enfoque a esta charla, puedo decir, quizá la mayor revolución que necesita la humanidad no sea la política, la económica, la tecnológica ni la religiosa, sino una revolución de la conciencia. Cada vez que una persona logra alinear lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace, disminuye un poco el caos del mundo. Porque el mundo exterior siempre refleja de alguna medida el estado interior de quienes lo habitan. Por favor, tengan presente, la paz colectiva comienza con una decisión profundamente personal. Elegir vivir con coherencia. Y cuando la coherencia se convierte en un modo de vivir, las emociones dejan de ser un campo de batalla y se transforman en un camino hacia la sabiduría. Para concluir les digo, la conciencia no elimina las emociones, las ilumina. Y cuando las emociones son iluminadas por la conciencia, dejan de gobernar nuestra vida para convertirse en maestras del alma. La verdadera libertad surge cuando pensamos con claridad, sentimos con autenticidad, hablamos con verdad y actuamos con
amor. En esa coherencia descubrimos que el caos no era el final del camino, sino el umbral hacia una vida más sabia, más plena y profundamente humana. Muchas gracias por este momento de charla. Si alguien tiene alguna opinión o alguna pregunta, por favor, déjenosla saber. Es importante que compartamos y construyamos juntos. Hoy es el gran momento para actuar. Namaste.